¿Cómo se gana una batalla antes de luchar? En una era donde el acero decidía el destino de los hombres, un guerrero entendió que la verdadera batalla no se libraba con la espada. No tenía clan, no tenía respaldo político, no tenía un ejército detrás, solo tenía estrategia. Su nombre era Miyamoto Musashi y estaba a punto de desafiar a una de las escuelas más poderosas y respetadas de Kioto, la escuela Yoshioka. Entre todos los desafíos que Musashi enfrentó en ese período, uno se destacó por su complejidad y su peso simbólico: el enfrentamiento contra Yoshioka Seijuro, líder de la escuela Yoshioka. Seijuro no era solo un espadachín habilidoso, era el heredero de una tradición respetada, representante de la técnica refinada, de la autoridad establecida y del orgullo institucional de una de las escuelas más influyentes de Kioto. ¿Qué podemos aprender de un combate aparentemente imposible de ganar? Hoy vamos a descubrir cómo la mente de un samurái invencible puede enseñarnos a enfrentar los desafíos diarios, en el trabajo, en las relaciones y en las finanzas. Esta historia ha atravesado siglos no solo como un relato de espadas, sino como una lección profunda sobre la mente humana. Porque este duelo no se decidió por la fuerza bruta, se decidió por la estrategia, el autocontrol y la disciplina mental. Y lo más importante, las enseñanzas de Musashi siguen siendo actuales y pueden aplicarse a los desafíos de nuestro día a día, en el trabajo, en las relaciones, en las finanzas y en la vida. El contexto del duelo. En aquel tiempo, Kioto era el centro cultural y político de Japón. La escuela Yoshioka era conocida por formar samuráis de élite desde hacía generaciones. No era solo un lugar de entrenamiento, sino una institución de prestigio, influencia y poder social. Su nombre inspiraba respeto y temor. Seijuro, su líder, no era un hombre común. Era disciplinado, técnicamente impecable y acostumbrado a la obediencia absoluta de sus discípulos. Desafiarlo no significaba enfrentar solo a un hombre, significaba enfrentar a toda una institución. Musashi, en cambio, era un ronin, un samurái sin señor. No seguía una escuela específica y no se sometía a las jerarquías tradicionales. Su trayectoria, marcada por desafíos y victorias contra maestros reconocidos, empezó a incomodar a las instituciones establecidas. El conflicto con Seijuro no nació del odio personal, nació de una necesidad simbólica. La escuela Yoshioka necesitaba reafirmar su posición y su legitimidad. El duelo fue marcado en el templo Tenmokuji, un lugar solemne, elegido no solo como escenario físico, sino como un símbolo de autoridad y tradición. Seijuro llegó como líder, acompañado de discípulos y testigos. Musashi llegó solo, no por descuido, sino porque entendía que aquel duelo no se decidiría por la aprobación externa, sino por la claridad de la mente. El duelo entre Musashi y Seijuro. Cuando el combate comenzó, Seijuro fue el primero en avanzar. Su ataque fue técnico, directo y seguro, reflejo de años de entrenamiento formal y dominio de las formas tradicionales de la escuela Yoshioka. Musashi no respondió de inmediato. Retrocedió solo lo necesario, ajustando la distancia y observando atentamente el ritmo de su oponente. Seijuro buscaba imponer su superioridad desde el inicio. Cada movimiento cargaba no solo intención física,
sino también presión psicológica. Él representaba a toda una escuela, a una tradición que exigía victoria. Musashi, sin embargo, se negó a luchar al ritmo impuesto. Cambió sutilmente el ángulo del cuerpo, rompió el tempo del combate y se mantuvo fuera del alcance ideal del adversario. Esa postura empezó a generar frustración. Seiyuro esperaba resistencia directa, intercambio de golpes, confrontación inmediata. Pero Musashi ofrecía silencio, espera y control. A medida que el combate avanzaba, la diferencia emocional se hacía evidente. La respiración de Seiyuro se volvía más pesada. Sus ataques ganaban fuerza, pero perdían precisión. Musashi seguía observando, y entonces, en el momento exacto, cuando Seiyuro avanzó con exceso de confianza, Musashi identificó la abertura. No fue un golpe impulsivo, fue el resultado de paciencia, lectura emocional y estrategia. Musashi avanzó y lanzó un único ataque, rápido y decisivo. El duelo terminó allí, sin espectáculo, sin exageraciones. La victoria no vino de la fuerza bruta ni de una superioridad técnica absoluta. Vino del control mental, del tiempo correcto y de la claridad estratégica. Preparación mental. Cuando ambos samuráis se colocaron frente a frente, el silencio del templo parecía amplificar cada respiración. Musashi mantenía la mirada firme pero serena. Su cuerpo no transmitía tensión excesiva, solo preparación. Seiyuro mostraba la postura clásica de un maestro confiado, seguro de su técnica y de su posición. Musashi observaba no solo los movimientos evidentes, sino los detalles sutiles, el ritmo de la respiración, la rigidez de los hombros, el desplazamiento de los pies. Él sabía que el combate comenzaba mucho antes del primer golpe. Antes de cualquier ataque, Musashi buscaba comprender el estado mental de su adversario, identificando señales de impaciencia o exceso de confianza. Seiyuro confiaba plenamente en su técnica, confiaba en su posición social, confiaba en su nombre. Musashi confiaba en su preparación mental. Tiempo y distancia, el arte de esperar. Musashi no atacó de inmediato, mantuvo la distancia exacta, ni demasiado cerca ni demasiado lejos. En la filosofía samurái, esto se relaciona con el principio del Mizugumo, la capacidad de moverse como el agua, adaptándose al momento correcto. Musashi sabía que actuar sin claridad era desperdiciar energía. En la vida moderna, esta lección es fundamental. En el trabajo, muchas personas reaccionan sin analizar, hablan antes de entender, actúan antes de observar. Musashi nos enseña que esperar no es debilidad, esperar es estrategia. En las relaciones, las respuestas impulsivas suelen causar daños irreversibles. Observar antes de reaccionar permite elegir una respuesta consciente. Eficiencia y ataque decisivo. Musashi no creía en movimientos innecesarios. No gastaba energía en exhibiciones vacías. Este principio se conecta con el concepto de Katsujinken, la espada que preserva la vida. El golpe correcto en el momento correcto. Cuando Musashi atacó una sola vez, y fue suficiente. En la vida cotidiana, solemos hacer lo contrario. Intentamos hacerlo todo al mismo tiempo. Nos sobrecargamos de tareas, compromisos y preocupaciones. Musashi nos recuerda, haz menos, pero hazlo con intención. En las finanzas, invertir tiempo y dinero sin criterio solo desgasta. La eficiencia es lo que sostiene resultados a largo plazo. En los hábitos, no se trata de hacerlo todo perfecto, sino de enfocarse en lo que realmente importa. Movimientos imprevisibles.
Seijiro esperaba un combate tradicional. Musashi rompió el patrón, cambió posturas, alteró ritmos, se negó a seguir la forma esperada. Eso desestabilizó la mente de su oponente. En la vida, cuando reaccionamos siempre de la misma manera, nos volvemos previsibles, y lo previsible es fácil de controlar. Musashi nos enseña a adaptarnos. En el trabajo, los métodos antiguos no siempre resuelven problemas nuevos. En la vida personal, reinventarse es una forma de supervivencia. Uso del entorno. Musashi utilizó el espacio del templo a su favor. Controló la distancia y limitó los movimientos de Seijiro. No luchó contra el entorno, lo utilizó. En la vida moderna, el entorno también puede ser un aliado o un enemigo. Relaciones tóxicas, ambientes caóticos, desorden financiero, todo eso influye en nuestras decisiones. Crear un entorno favorable es una estrategia silenciosa pero poderosa. Disciplina mental, la verdadera victoria. Más importante que la técnica fue la calma. Musashi no se dejó dominar por la presión. No reaccionó al orgullo de su adversario. Aquí entra el concepto de Sanshin, atención plena, presencia continua, conciencia incluso bajo tensión. Seijiro, confiado en su reputación, perdió el equilibrio mental. Musashi no. Y cuando llegó el momento, el duelo terminó. No por la fuerza, sino por la claridad de la mente. Lecciones para la vida moderna. La historia de Musashi y Seijiro no habla de espadas, habla de decisiones. La planificación vence a la fuerza bruta. Observar antes de actuar evita errores graves. La disciplina mental supera al talento natural. Esto se conecta con el Shugyo, el entrenamiento constante que moldea el carácter. Adaptarse es sobrevivir. Resistirse al cambio es perder. La eficiencia vale más que el exceso. La mejora continua, como enseña el Kaizen, transforma vidas con el tiempo. Y, sobre todo, cada desafío es una oportunidad de aprendizaje. En la cultura japonesa existe una imagen poderosa, la flor de loto. No nace en aguas limpias, nace en el barro y aún así florece. Musashi no venció a Seijiro porque fuera físicamente superior. Venció porque su mente estaba entrenada, su estrategia clara y su disciplina inquebrantable. Hoy no enfrentamos duelos con espadas, pero enfrentamos presión, conflictos e incertidumbre todos los días. La filosofía samurái nos recuerda que el verdadero campo de batalla está dentro de nosotros. Entrena tu mente, adáptate, actúa con intención, aprende de cada dificultad, porque al final, el camino del guerrero no trata de vencer a otros, sino de vencerse a uno mismo. Y ahora te pregunto, ¿cuál es el desafío que estás evitando hoy, pero que puede hacerte más fuerte mañana?